Bueno, Maricel, nuevamente contigo, charlando de cuestiones que hacen a tu ciencia. Es un año especial, es un año de jubileo para el mundo católico. Está Roma recibiendo mucho más visitantes que de costumbre porque, bueno, está la posibilidad de ir a buscar la indulgencia, de hacer el recorrido por las basílicas, de hacer todo eso que concierne al mundo católico, pero que trasciende. Y bueno, hay 36 actividades programadas para este año. Ya pasó la primera importante, que es el jubileo del mundo de la comunicación, y así con distintos eventos se va a ir haciendo, se va a ir conformando este año santo. Ahora, yo quería trabajar contigo en esta charla el concepto del lema del jubileo, que es Peregrinos de la Esperanza. Así lo ha nombrado en la bula que dio nombre al jubileo el Santo Padre, y ahí tenemos bastante para charlar, sobre todo con el primer concepto, que es esto de peregrinos, qué significa para el ser humano peregrinar. Bueno, tu apellido tiene mucho que ver en esto, y además del marco teórico que manejas desde tu ciencia, indudablemente también has vivenciado muchas peregrinaciones en nuestro territorio, en el noroeste que siempre visitas, en el norte, pero también sabemos que has tenido la oportunidad de hacer la ruta de Santiago, así que bueno, vayamos con eso si te parece, Maricel. ¿Cómo no? Bueno, yo siempre digo que estoy predestinada desde el apellido, ¿no? Ujú, Porque peregrín significa, deriva de peregrino, ujú, y peregrino, del latín peregrinus, significa extranjero en una primera instancia, ujú, pero significa aquel que se traslada por motivos de fe, por motivos religiosos, a algún santuario. ujú. Y esto se ha dado, bueno, desde hace siglos, no solamente en el contexto de la Iglesia Católica. Sabemos que para los islámicos hay que ir sí o sí a la Meca en Claro. algún momento de la vida, y Ujú, así a los templos hindúes, etcétera, etcétera. Es decir, que el hombre ha necesitado, a través de peregrinar, de trasladarse a los santuarios, reafirmar su fe, pero también, como vos decías, en búsqueda de las indulgencias, del ujú, perdón o de la remisión de sus pecados. Vos hablabas de Roma, justamente. Los romeros eran quienes y son quienes peregrinan ujú, a este santuario tan importante. Pero también estaban los palmeros, aquellos que iban, por ejemplo, a Jerusalén, ujú, o los que iban, los peregrinos o concheros que iban a Santiago y siguen yendo a Santiago de Compostela, solamente para nombrar tres ujú. de estos tan importantes lugares de culto que de Canterbury Tales, que yo lo leí, me acuerdo en inglés, que era este santuario de Canterbury que está en Inglaterra, justamente suscitaba, bueno, una larga marcha muy azarosa, por cierto, como fue también ir a Santiago de Compostela en tiempos, estamos hablando del siglo X Ujú. al XV, que fue el auge mayor de concentración de peregrinos a Santiago de Compostela. Eso implicaba realmente un esfuerzo, no solamente físico, sino un desafío a todo tipo de contingencias que podían suceder. Ujú, Y fundamentalmente el peregrino no solamente lo hace muchas veces por fe, sino por la necesidad de buscar, digamos, de hacer una introspección, de hacer una autorreflexión sobre su vida. Yo lo he podido comprobar porque he hecho unos cuantos peregrinajes en mi vida, claro. no solamente a Santiago de Compostela, que creo que, bueno, fue un desafío muy, muy grande por la cantidad de kilómetros que tuvimos que hacer, sino también dentro del país. Ujú, He ido caminando, por ejemplo, desde el monte a el santuario de Mailín, del Cristo de los Milagros de Mailín, sí. que eran creo que 70 kilómetros desde donde yo salí, no por caminos importantes, por rutas, sino realmente monte adentro. Eso Ajá. lo hice
Fue una experiencia muy importante para mí. Pero el peregrinar significa el buscar a través de este desafío de desandar caminos, de encontrarse con no solamente con el llegar, con la meta de llegar al santuario, sino de todo lo que se encuentra en el camino. Creo que eso es más importante que llegar, mucho más, porque pensemos en el Camino de Santiago, todas las reliquias y santuarios menores que se van encontrando a través del camino. Por ejemplo, Santo Domingo de la Calzada, el hecho de que se encuentre en Santiago también en León San Isidoro. ¿Por qué? Porque hay reliquias, es decir, partes corpóreas que pertenecían a estas figuras consagradas por la Iglesia, que se cree que son muy poderosas. Y entonces jalonan todo el camino justamente estos otros santuarios. Y también generan toda una corriente de articulación económica. Piensen todo lo que suscita Santiago de Compostela y todo ese camino, que puede ser en muchos trayectos, no solamente el que yo hice, que es el más tradicional, que es el francés, se llama así porque muchos peregrinos partían desde Francia y eran franceses los que llegaban a Santiago de Compostela. Pero está el camino primitivo, que es muy duro, es más breve, pero es muy duro. Está el camino del norte, está el camino de la Plata, está, bueno, hay muchos, el camino aragonés, por ejemplo. En Italia está el que va al santuario de Asís, por ejemplo. Claro. Es decir, realmente el peregrinar tiene que ver no solamente con una profunda convicción religiosa, sino que se reproducen otro tipo de experiencias que son valiosas para quien hace el peregrinaje. Ahora, el motor principal que mueve a este sujeto que decide hacer la peregrinación es la fe, siempre o no tanto. Por lo general sí, por lo general es la fe, es como vos decís, el motor primario de ese desafío, porque ahora es bastante fácil. Yo hice digamos, un camino a Santiago de Compostela, podría decir como peregrina medieval. Yo no quise comodidades, no quise hoteles, no me hice llevar la mochila, todo fue a fuerza humana y voluntad, nada más. Porque quería vivir justamente el espíritu de esos primeros peregrinos medievales, que cuando dicen que Pelayo, que era un ermitaño, encuentra a través de unas luces que observa en el norte de España el arcón que contenía los restos de Santiago, uno de los apóstoles. Bueno, ahí empieza justamente a interesarse toda la cristiandad europea por llegar a este lugar. Pues por supuesto, Santiago de Compostela tiene todo ese trasfondo místico, mítico, con todas las historias que se fueron tejiendo a través del camino. Porque los reyes católicos fueron al camino, hicieron el camino, porque San Francisco de Asís hizo el camino. Bueno, entre tantos otros, el Cid, por ejemplo, Rodrigo Díaz de Vivar, hizo el camino, entre tantos otros miles de peregrinos a través de los siglos. Y también es un desafío porque se corrían muchos riesgos en el camino. Había salteadores, había que cuidar muchísimo las pertenencias, había toda suerte de enfermedades, imagínense el sífilis, lepra, bueno, tuberculosis, todo lo que se puedan imaginar, porque se pasaban muchas veces penurias en el camino. Entonces todo eso hacía que la fe fuera indudablemente ese núcleo duro que hacía que ese peregrino deseara llegar a Santiago. Pero había otras cuestiones también, ¿no? Yo quería ver si se puede asociar esta idea de moverse, que ya tiene un objetivo específico, que está encuadrada más o menos dentro de las creencias religiosas, dentro de la fe, como vos nombrabas, el peregrinar de los islámicos, el peregrinar de los hinduistas,
esto que estamos trabajando, que es el peregrinar de los católicos, pero eso quizá tenga algún origen en el tiempo. Se puede decir, bueno, desde tal momento la humanidad empezó a peregrinar. Pero en definitiva, yo creo que desde el principio de nuestra existencia en este planeta, siempre fuimos muy movedizos, somos una especie muy movediza. Exactamente, la famosa antropodinamia, ¿no? Ujú, Que llevó a que la cuna de la humanidad hasta el momento estuviera en África y bueno, después de ahí se fuera, digamos, poblando con estas bandas de cazadores, recolectores, que desde África fueron llegando a distintas partes del mundo. ujú, Entonces sí, siempre hubo un interés del hombre de caminar, de desandar rutas, itinerarios, rutas comerciales, rutas religiosas, ujú. rutas que tenían que ver justamente con esta necesidad de aprovisionarse de ciertos bienes, por ejemplo. Bueno, siempre el hombre fue un gran caminante, eso es indudable, Ujú. y lo sigue siendo, a pesar de todos los medios habidos y por haber que nos ofrece el mundo moderno, el hombre necesita, bueno, yo que soy tan cinéfila, Ujú, siempre cito a Herzog como ejemplo, y lo tuve presente a Werner Herzog, el ujú. gran director alemán, porque él es un gran caminante. Y siempre decía, bueno, incluso escribió un libro sobre el elogio de lo que es el caminar. Ajá. Y él decía que, bueno, saben, seguramente no la voy a referir ahora, esa historia de que Lotte Eisner, una gran estudiosa y teórica del cine alemán, se estaba muriendo en París, bueno, y que él salió desesperado cuando se enteró desde Berlín caminando hasta París, en Ujú. pleno invierno y solamente con lo que llevaba puesto. No hay, bueno, no solamente es un peregrinar en la búsqueda de prolongarle la vida Claro. a esta gran amiga a la que él le adeudaba tanto como Ujú. cineasta. Así que bueno, él siempre dice que el mundo solo se les revela a los caminantes. Y creo que eso es verdad. Indudablemente en estas acciones hay un componente que es el sacrificio. De alguna manera uno sacrifica, eh, pone el cuerpo en riesgo, etcétera, hace un esfuerzo, hay un sacrificio ahí. Totalmente, ¿no? Porque no solamente por la convicción religiosa, sino por el deseo a lo mejor de cuestiones terapéuticas, ¿no? Y Ajá. prácticas como la remisión de una enfermedad o propia o de algún ser querido. Entonces, el tema del sacrificio, de dar el cuerpo como ofrenda, Ujú. ¿no? Como el sacrificio, es decir, digamos, este dolor físico lo entrego como prenda, como holocausto, justamente para que alguien al que yo aprecio mucho, bueno, tenga una mejoría en su salud o, bueno, atraviese lo mejor posible esta contingencia. Bien. El tema del sacrificio siempre fue muy importante y no es un dato menor Ujú. de lo que es verdaderamente el entregar el camino en pos de buscar algo que uno desea mucho. Y seguramente, bueno, ustedes vieron lo que son las largas caminatas a Luján, hay Sí, gente que incluso hace el último tramo de rodillas, bueno, eso implica exacto. realmente un gran dolor físico. Sí. Y ese dolor físico se entrega en la creencia justamente para lograr un bien mayor. Ajá. Es eficaz. Sí. El dolor en esta, digamos, en esta representación es eficaz para lograr algo mejor. Maricel, por mi parte, por nuestra parte está bien. Siempre es muy agradable, muy grato charlar contigo. No sé si se nos escapa algo importante y si no, la seguiremos en una próxima. ¿Cómo no? Cuando quieran. Ujú. Yo soy una gran peregrina de este mundo y me encantaría, siempre digo que hice el camino y me gustaría hacer otra vez el camino, a pesar de que no me fue fácil.